Hoy os traigo al canal uno de los productos nuevos de la marca Fulcar X Gold y es el Waterless Cleaner, un limpiador en seco. Lo que vamos a hacer es limpiarlo suavemente y a la vez añadir una capa de protección cerámica. Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo al canal uno de los productos nuevos de la marca Fulcar X Gold y es el Waterless Cleaner. ¿Qué es el Waterless? Un limpiador en seco. Es un limpiador con micropartículas que lo que hace es limpia levemente la carrocería sin rayarla. Vale. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de productos? Nos tenían vendiendo la moto un poco los lavaderos ecológicos, con que esto se hacía siempre, se limpiaba siempre. Tú no puedes venir con este coche de andar por el monte lleno de tierra y limpiar con un waterless, porque lo que vas a hacer es arrastrar las piedras y arañar toda la carrocería. Este coche tiene simplemente polvillo del polen de la primavera, y pues esa es pues una de las ocasiones en las que nosotros vamos a usar el waterless. Tiene el típico polvillo del garaje, de días, el típico polvillo característico de la primavera de las plantas, y nosotros queremos tenerlo nuevo. Llegamos a una quedada de coches o no sé, a donde vosotros queráis, y con nuestro waterless pues lo que vamos a hacer es limpiarlo suavemente y a la vez añadir una capa de protección cerámica. Esto lleva silicio y con esa capa cerámica lo que vamos a hacer es protegerlo. Aumentar la repelencia a los rayos del sol, aumentar la repelencia al agua, mantener el brillo y hacer esa película hidrófuga tan característica de los encerados, para que así se nos haga mucho más fácil el lavado normal después con agua. Entonces, ¿cómo vamos a usarlo? Pues muy fácil. Nosotros pulverizamos y, como si fuera una cera, siempre en una dirección si podemos. Se suele limpiar en una sola dirección. Fijaos que, a ver, este coche no está ni sucio, es solo polen. Le damos la vuelta a nuestro microfibras y retiramos, y se evapora al momento sin ningún tipo de restregón. Y fijaos el brillo que deja a espejo y la capa protectora que nos va a dejar el waterless. Entonces, quitando, pues bueno, esto nosotros vamos a darle al coche entero, vamos a hacer, bueno, este lateral, y vamos a quitar ese polen y vamos a dejarlo ya protegido el coche. Así que nada, vamos a darle caña. Voy a poner un trapo. Nosotros con un trapo lo arrastramos y con el otro lo que vamos a hacer es pues retirar el exceso de producto. Dos líneas que echamos de producto. Vamos a ir sacando la mugre, bueno, el polvillo. Con el otro microfibras retiramos pues el exceso de producto, que es súper fácil de retirar y no nos va a dejar huella. Este producto está logradísimo, lo tienen súper estudiado. Cuanto más polvillo tenga, más tenéis que echarle. ¿Para qué? Para lubricar más, ¿vale? Luego también lo podéis usar, como estoy haciendo yo ahora mismo, como si fuera un quick detail. ¿Qué es un quick detail? Pues una cera rápida, cerámica, ¿vale? Y fijaos el brillo espejo que deja en este Renault Megane. Otra de esas situaciones en las que nosotros usamos el waterless, pues yo me acabo de venir de ruta hoy anduvimos pues más o menos desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:15 de la tarde, nos fuimos de ruta y me saltó polvillo. Entonces pues yo quiero eliminar ese polvillo y dejar la GS nueva. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con el waterless, por supuesto. Pulverizamos todo el waterless y de esa manera vamos a tener la moto limpia y protegida por más tiempo. Así que nada, vamos a darle.
yo digo, limpia y nosotros lo usamos como si fuera un quick detail. Y vamos a dejar la BMW GS 650 como nueva y brillante. La pantalla está gigante, que viene de puta madre, que súper bien para invierno, para cubrirnos del frío, súper importante. Ya me gustaría que fuera de estas modernas que se eleva y se baja, pero bueno, de aquellas no existía. Cuando salió esta moto no había de eso. Y fijaos cómo queda brillante todo el carenado de nuestra GS. Brutal. Y por último, ¿cuál es otra de esas situaciones en las que voy yo a usar el waterless? Pues es esta. Importantísimo, cuando acabamos de lavar el coche, lavar esta zona. ¿La podemos limpiar con un trapo y agua y amoníaco, un APC o un desengrasante? Sí. ¿Por qué prefiero yo lavarla con un APC? Porque lo que quiero es protegerla. Aunque parecerá que estoy mal de la cabeza, esta parte coge muchísima humedad y tiende a oxidarse. De esa manera, nosotros dándole una cera limpiadora, limpiamos suavemente toda esta superficie, dejándola limpia y brillante, y dando ese efecto visual cuando abrimos la puerta del coche y vemos toda esta zona limpia y brillante, y dices, joder, parece otro coche. Es como que gana mucho más puntuación, ¿no? Y luego, lo que yo quiero, que esa cera selle todo esto y proteja de la corrosión y la oxidación. ¿Por qué? Porque en Galicia hay muchísima humedad, se nos queda aquí toda esa mugre humedeciendo la superficie y a la larga produce óxido. De esta manera vamos a evitar eso. Como ya digo siempre, la mano de un detailer es tan importante como la del mecánico, porque nosotros ayudamos con el mantenimiento del vehículo. Y fijaos cómo queda nuevo, limpio y protegido. Otra de esas, bueno, de esas tareas a las que yo atribuyo el waterless. Así que bueno, ya digo, queréis lavar el coche sin romperos mucho la cabeza, tenerlo siempre limpito, dando una vez a la semana una pasada, una vez cada dos, pues el waterless limpia y protege. Podemos usarlo como limpiador en seco y como un quick detail. Así que, pues bueno, ya visteis las opciones en las que yo uso este producto. Hasta le podéis dar aquí mismo a las llantas, fijaos, y dejarlas nuevas, protegidas y brillantes. Y fijaos el brillo que conseguimos en unas llantas que ya estaban limpias, pero nosotros lo que queríamos era simplemente pues darle nuestra capa protectora. Entonces bueno, ya digo, esto tanto es para gente profesional, gente particular, esto nos va a valer para todo el mundo. Va increíble, limpia genial, se retira genial, no deja restregones, buena capacidad de limpieza, buena capacidad de hidrófuga y además huele genial. Tiene un olor muy dulce, como a bizcocho o a vainilla, algo así, y vamos, la verdad que da gusto echarlo y aplicarlo en la superficie. Así que nada, no tengo mucho más que deciros sobre el Waterless Cleaner de Fulcar X Gold. Le doy mi aprobado alto, producto en el que trabajaron muchísimo la marca. Ya digo, se nota a leguas que estos productos se los curraron un montón, porque pegaron un salto de unos a otros, de la gama normal a la Gold, pero un salto enorme. Así que nada, no tengo mucho más que deciros. Si tenéis alguna pregunta sobre este producto, ponedmelo en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahí tenemos el Waterless Cleaner.